Mi padrastro me echó de casa cuando cumplí 18. Años después regresé como el dueño. Hay sonidos que nunca se olvidan. El mío fue el clic seco de la cerradura cuando mi padrastro cerró la puerta detrás de mí el día que cumplí 18 años. No hubo pelea, no hubo gritos dramáticos. Solo una decisión fría y calculada disfrazada de enseñanza. Según él, ya era adulto, según él. La vida real empezaba afuera. Yo entendí algo diferente, nunca fui su familia. Lo que él no sabía era que las decisiones impulsadas por orgullo suelen tener consecuencias que regresan, incluso años después. Mi padrastro llevaba meses preparándolo. Comentarios sutiles sobre gastos, indirectas sobre responsabilidad, miradas largas cuando yo abría la nevera. La noche de mi cumpleaños fue solo el escenario final. Me pidió que me fuera de mi casa para forjarme como hombre. Me habló de carácter, de independencia, de cómo a los hombres se les forja en la dificultad. Pero lo que realmente vi fue alivio en su rostro cuando terminé de meter mi ropa en la maleta. Mi madre no estuvo presente, trabajaba turno nocturno, pero incluso si hubiera estado, sabía que no lo habría contradicho. Siempre eligió la paz aparente sobre el conflicto real. Esa fue la última vez que dormí bajo ese techo como parte de la familia. Los primeros meses fueron una mezcla de orgullo herido y necesidad. Dormí en sofás de amigos, trabajé en restaurantes, descargué camiones en almacenes y acepté cualquier turno que me permitiera pagar un cuarto compartido. Aprendí rápido que el mundo no tiene paciencia para quien llega sin respaldo. Cada noche, antes de dormir, recordaba la casa, no porque la extrañara, sino porque me repetía que jamás regresaría pidiendo nada. Lo que no sabía era que mi madre cargaba un secreto que cambiaría todo. Durante los meses que siguieron a mi expulsión, intenté no pensar en mi madre, no porque no me importara, sino porque cada vez que lo hacía sentía una mezcla insoportable de abandono y comprensión forzada. Sabía que ella no había sido quien puso la maleta en la puerta, pero tampoco fue quien la retiró. Sin embargo, una tarde cualquiera, mientras salía de mi turno en el almacén donde trabajaba descargando camiones, recibí un mensaje suyo que no se parecía a ninguno anterior. No era un ¿cómo estás?, ni un cuídate, era una dirección y una frase: necesitamos hablar. Es importante. Cuando llegué al pequeño café donde me citó, la noté diferente, más delgada, más cansada, como si estuviera viviendo bajo una presión constante. No perdió tiempo en rodeos. Me dijo que, meses antes de que yo cumpliera 18, había firmado unos documentos sin que mi padrastro lo supiera completamente. La casa donde vivíamos, esa misma casa de la que me habían echado, no estaba únicamente a nombre de él como siempre me hicieron creer. Mi madre figuraba como copropietaria, y en caso de divorcio o fallecimiento, su parte me correspondería a mí. No entendí al principio por qué me decía eso ahora, hasta que añadió algo que me dejó sin aliento. Mi padrastro estaba acumulando deudas escondidas y había intentado usar la casa como garantía sin su consentimiento total. Ella obviamente se negó, y desde entonces la relación se había vuelto una guerra silenciosa dentro de esas paredes. Esa fue la primera vez que comprendí que mi salida no había sido solo formar carácter, había sido una forma de eliminar obstáculos. Mi padrastro siempre proyectó estabilidad, trabajo fijo, coche decente, reputación impecable ante los vecinos, pero las apariencias, aprendí después, suelen sostenerse con alfileres. Mi madre me mostró copias de notificaciones bancarias escondidas entre documentos antiguos, préstamos personales, refinanciaciones, intereses acumulándose. Él había invertido dinero en un negocio con un amigo que prometía rendimientos rápidos y terminó siendo un fracaso absoluto. El problema no era solo la deuda, el problema era que necesitaba liquidez urgente. Y yo, recién cumplidos los 18, era el único elemento que podía eliminar fácilmente para reducir gastos y presionar a mi madre a firmar lo que él necesitaba. No me echó porque ya era adulto, me echó porque estaba desesperado. Durante semanas procesé esa información sin saber qué hacer. Parte de mí quería enfrentarle, gritarle, exponerlo, pero otra parte entendía que yo ya no vivía allí. No tenía poder real, todavía. Mi madre me pidió paciencia, me explicó que estaba reuniendo pruebas, que no pensaba ceder su parte de la propiedad sin pelear, pero que necesitaba tiempo para hacerlo sin provocar una explosión que pudiera dejarla en la calle. Y fue ahí cuando empezó a formarse una idea en mi mente. Si la casa era parcialmente suya, entonces también representaba una oportunidad futura, no como venganza, sino como justicia. Mientras tanto, mi vida seguía siendo una lucha diaria. Dormía en una habitación alquilada diminuta, trabajaba turnos interminables y estudiaba en línea cuando el cuerpo me lo permitía. Aprendí a vivir con poco, a no depender de nadie, a desconfiar de promesas fáciles. Cada billete que ahorraba lo hacía pensando en algo más grande, aunque todavía no supiera exactamente qué. No soñaba con volver, soñaba con no necesitar volver, pero el destino tiene una forma extraña de entrelazar orgullo y oportunidad.
Un año después, mi madre me llamó llorando. Mi padrastro había encontrado un comprador interesado en la casa y estaba presionando para vender rápidamente antes de que ciertos embargos se formalizaran. Ella se negaba, pero la tensión era insoportable, las discusiones ya no eran silenciosas. Los vecinos empezaban a notar los gritos. Ahí entendí que el tiempo se estaba acabando. Consulté con un abogado utilizando casi todos mis ahorros. Descubrí que, efectivamente, sin la firma de mi madre la venta no podía completarse legalmente, pero también supe algo más importante: si ella iniciaba un proceso de separación legal, su parte de la propiedad quedaría protegida. Y en caso de que decidiera vender su porcentaje, yo tendría prioridad para comprarlo. Esa noche apenas dormí, la idea que comenzó como un susurro ahora era un plan. La separación fue amarga y ruidosa. Mi padrastro pasó de la manipulación a la furia abierta cuando comprendió que no lograría vender la casa sin consecuencias legales. Acusó a mi madre de traición, de ingratitud, de destruir la familia. Nunca mencionó sus deudas, nunca habló de las inversiones fallidas. En su versión, todos éramos los villanos menos él. Pero los números no mienten. El proceso legal tomó meses, meses en los que yo trabajé más que nunca, guardando cada centavo, preparando lo que parecía una locura imposible: comprar la mitad de la casa donde me habían echado, no para vivir en ella, sino para tener el control. Cuando finalmente el divorcio se formalizó, mi madre obtuvo legalmente su parte. Mi padrastro, ahogado por acreedores, aceptó vender su porcentaje por debajo del valor real con tal de saldar parte de sus deudas urgentes. No sabía que el comprador final sería yo. La firma se realizó en una oficina pequeña, sin dramatismo. Él no levantó la vista cuando escuchó mi nombre completo como adquiriente, solo apretó la mandíbula. Yo tampoco sonreí. No era un momento de triunfo teatral, era un momento de cierre. La primera vez que crucé la puerta nuevamente, no lo hice con rencor, sino con una calma que me sorprendió incluso a mí. Las paredes seguían igual, el pasillo parecía más pequeño de lo que recordaba. La habitación que había sido mía estaba vacía, pero algo había cambiado radicalmente. Esta vez nadie podía decirme que no pertenecía allí. No regresé a vivir permanentemente. Decidí remodelar, alquilar una parte y convertir el resto en inversión. La casa dejó de ser símbolo de expulsión para convertirse en símbolo de resiliencia. Y lo más irónico de todo fue que mi padrastro, meses después, intentó contactarme, no para disculparse, sino para pedirme ayuda financiera. La primera vez que mi padrastro me llamó después de la venta fue un martes por la noche. Su nombre apareció en mi pantalla y durante varios segundos lo miré sin decidir si contestar o no. Parte de mí quería ignorarlo, dejarlo experimentar el mismo silencio frío que yo sentí cuando me cerró la puerta años atrás, pero no pude hacerlo, así que contesté. Su voz no tenía la firmeza autoritaria que recordaba. Sonaba gastada, insegura, como si cada palabra le costara orgullo. No fue directo al punto. Habló del clima, de cómo el barrio había cambiado, incluso de cómo la casa seguía en buenas manos, hasta que finalmente llegó a lo que realmente quería. Necesitaba ayuda. Las deudas no habían desaparecido con la venta, los intereses seguían creciendo, los acreedores ya no eran pacientes, y él, el hombre que me dijo que debía arreglármela solo, ahora estaba pidiéndome exactamente lo que me negó. No le respondí de inmediato, dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Escuchaba su respiración al otro lado de la línea, pesada, tensa, esperando que yo dijera algo que aliviara su vergüenza. Finalmente le pregunté algo simple: ¿por qué yo? Hubo una pausa larga, incómoda. Dijo que yo siempre había sido fuerte, que había sabido salir adelante, que sabía de negocios ahora. No mencionó nunca la palabra perdón, no reconoció lo que hizo, solo hablaba de necesidad. En ese momento entendí que no estaba lidiando con un hombre transformado por el arrepentimiento, sino con alguien acorralado por las consecuencias de sus decisiones. Y eso cambia todo. No soy cruel, pero tampoco soy ingenuo. Le dije que estaba dispuesto a escuchar su situación completa, con números reales, documentos sobre la mesa y transparencia absoluta. Si quería ayuda, tendría que aceptar algo que nunca había aceptado antes: perder el control. Acordamos reunirnos en la misma oficina donde firmó la venta meses atrás. El destino tiene un sentido del humor extraño. Cuando lo sexta entrar, parecía más pequeño, no físicamente, sino emocionalmente. Ya no imponía presencia. Parecía un hombre intentando sostener una imagen que se desmoronaba. Me entregó carpetas con cifras que confirmaban lo que sospechaba: préstamos impagables, intereses acumulados, malas decisiones encadenadas. Pero entre esos documentos encontré algo que no esperaba. Había una deuda anterior a todo, una que comenzó incluso antes de que me echara. Revisando fechas y montos, noté que uno de los préstamos coincidía con el año en que yo tenía 17. Fue cuando empecé a hablar de ir a la universidad, cuando pedí apoyo para estudiar fuera de la ciudad.
En aquel entonces me dijo que no había dinero, que debía trabajar primero, que los sueños no pagaban cuentas, pero ese préstamo no era pequeño, era significativo, y no estaba destinado a ningún negocio visible. Cuando lo confronté, evitó mirarme directamente. Después de varios intentos de desviar la conversación, finalmente admitió que ese dinero fue utilizado para cubrir pérdidas de una inversión personal fallida que nunca quiso que mi madre supiera en su totalidad, prefirió financiar su orgullo antes que mi educación. Ahí entendí algo doloroso, no solo me echó por necesidad económica, me echó para ocultar sus errores. Le pregunté directamente si alguna vez pensó en cómo me afectó todo aquello, si alguna vez se preguntó dónde dormí la primera noche, si tenía suficiente para comer, si sentí miedo. Su respuesta no fue defensiva esta vez, fue más honesta de lo que esperaba. Dijo que creyó que me haría más fuerte, que el mundo era duro y yo debía aprender rápido. Pero esa explicación sonaba hueca incluso para él, porque la verdad es que nadie expulsa a un joven de su casa por pedagogía, lo hace por ego, por miedo, por orgullo mal gestionado. La conversación no fue explosiva, fue peor, fue cruda. Esa noche regresé a mi casa y caminé por los pasillos en silencio. Recordé la maleta junto a la puerta, recordé la sensación de no pertenecer, recordé prometerme que nunca dependería de nadie más. Ahora el poder estaba de mi lado, podía negarme y dejar que enfrentara solo las consecuencias, o podía ayudar y cerrar el ciclo de otra manera. Pero ayudar no significa borrar el pasado. Decidí estructurar cualquier apoyo como un acuerdo formal, con plazos, condiciones y asesoría financiera obligatoria. No era un rescate emocional, era una operación racional. Cuando le presenté las condiciones, su reacción fue inmediata, fue silencio total. No estaba acostumbrado a firmar contratos donde no tenía ventaja. Sin embargo, sabía que no tenía alternativas reales. Después de minutos que parecieron eternos, tomó el bolígrafo y lo firmó. En ese gesto no había triunfo de mi parte, pero sí una inversión simbólica de roles. El hombre que me dijo que debía aprender a sobrevivir solo ahora aceptaba reglas impuestas por quien alguna vez consideró prescindible. La vida no siempre ofrece justicia perfecta, pero a veces ofrece equilibrio. Con asesoría adecuada y disciplina financiera, sus deudas comenzaron a estabilizarse lentamente. No fue rápido ni milagroso, hubo recortes, ventas de bienes, cambios drásticos en su estilo de vida. Por primera vez lo vi asumir responsabilidad sin culpar a nadie más. Nuestra relación no se volvió cercana de la noche a la mañana, no hubo abrazos repentinos ni palabras emotivas, pero sí hubo algo nuevo, respeto, y eso, para mí, fue más significativo que cualquier disculpa dramática. Muchos podrían pensar que esta historia trata sobre regresar como dueño para demostrar superioridad, pero la verdad es más compleja. No compré la casa por venganza, la compré para cerrar una herida abierta, para transformar el lugar donde fui rechazado en el lugar donde confirmé mi independencia. La propiedad fue solo un símbolo, lo que realmente recuperé fue mi sentido de valor. Ya no era el chico que necesitaba aprobación, era el hombre que podía elegir. Hoy, cuando paso frente a la puerta donde dejaron mi maleta, no siento rabia, siento perspectiva. Si no me hubieran echado, tal vez nunca habría desarrollado la resiliencia que me llevó hasta aquí. Eso no justifica lo que hicieron, pero explica lo que yo hice después. A veces quienes intentan expulsarte de su historia sin darse cuenta te están empujando hacia la tuya propia. Y si algo aprendí de todo esto es que el verdadero regreso no es volver a un lugar físico, es volver convertido en alguien que ya no necesita que lo acepten para saber cuánto vale. Hay algo que nadie te dice cuando te echan de un lugar que llamabas hogar, y es que el verdadero golpe no es quedarte sin techo, es quedarte sin pertenencia, es mirar una puerta cerrarse y preguntarte si alguna vez realmente fuiste parte de algo o solo estabas de paso. Durante mucho tiempo pensé que regresar como dueño sería mi momento de venganza, que sentiría satisfacción al ver cómo la vida daba la vuelta. Pero la verdad es que el éxito no borra el pasado, no elimina las noches de incertidumbre, no deshace la sensación de haber sido reemplazable. Lo que sí hace es algo mucho más importante, te demuestra que lo que otros vieron como una debilidad, en realidad era tu punto de partida. Mi padrastro pensó que al echarme me estaba quitando una carga, nunca imaginó que me estaba empujando a construir algo que no dependería de nadie más. Y cuando regresé, no fue para humillarlo, fue para demostrarme a mí mismo que no necesito que me acepten para saber cuánto valgo. A veces las personas que intentan sacarte de su historia no entienden que te están obligando a escribir la tuya con más fuerza. Si esta historia te hizo reflexionar, si alguna vez te sentiste rechazado, subestimado o desplazado, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que demuestran que las caídas no son el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Dale like si crees que nadie debería decidir cuánto vales, y comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces el rechazo es el impulso que cambia tu destino. Nos vemos en la próxima historia.